Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a retomar el libro Las vías para el futuro de la humanidad del autor francés Edgar Morin. En este caso vamos a comenzar con la cuarta parte que se titula Reformas de vida. Dentro de ella viene el capítulo 1 que les leeré a continuación. El capítulo 1 se titula La vía de la reforma de vida. Dice así: Vosotros, hermanos y futuros cadáveres, tened piedad de vuestros muertos comunes, que de esa piedad nazca, por fin, una bondad humilde, más verdadera y más grave que el presuntuoso amor al prójimo. Albert Cohen. Dice así: Para las mujeres y los hombres de las civilizaciones occidentales y occidentalizadas, la reforma de vida es la columna sobre la cual deberían converger las demás reformas y la que debería irrigarlas todas. No creemos civilizados, pero se está apoderando interiormente de nosotros con el egoísmo, la envidia, el resentimiento, el desprecio, la cólera y el odio. Nuestras vidas están degradadas y contaminadas por el nivel lamentable y a menudo calamitoso de las relaciones entre individuos, sexos, clases y pueblos. La ceguera respecto a uno mismo y a los demás es un fenómeno cotidiano. La incomprensión de lo lejano y también de lo próximo es general. La progresividad, los celos carcomen las parejas y las familias. Cuántos infiernos domésticos y cuántos infiernos aún mayores en los entornos de trabajo, la empresa y la vida social. La envidia y el odio envenenan la vida, no solo los envidiados y odiados, sino también los envidiosos y la que odian. La inhumanidad, la barbarie, están siempre dispuestos a surgir de cada ser humano civilizado. Los mensajes de compasión, fraternidad, perdón de las grandes religiones y los mensajes humanistas y de la laicidad apenas han hecho mella en la coraza barbarie interiores. Nuestras vidas se ven disminuidas por el exceso de prosa dedicada a las tareas obligatorias, pero no procuran ninguna satisfacción y se ve en detenimiento de la poesía de vida, que florece en el amor, la amistad, la comunión y el juego. El dinero y el afán de lucro se han extendido a campos en otros tiempos reservados a la gratitud, al favor, al trueque, la donación, y suscitan en unos la bulimia del dinero y en otros la angustia de carecer de él. Antiguamente lo que tenía valor no tiene precio hoy. Hoy lo que tiene precio no tiene valor, dice muy acertadamente Patrick Beverett. La sed de posesión y de consumo se ha convertido en formas de adicción para calmar una angustia existencial que renace sin cesar. Nuestras vidas occidentales están degradadas e intoxicadas por compulsiones de posesión, de consumo, destrucción, que ocultan nuestras verdaderas aspiraciones y nuestros verdaderos problemas. Cada vez se está más obsesionado con el éxito, los resultados, el rendimiento, la eficacia, cosa que hipertrofia el carácter egocéntrico de los individuos, esclaviza a los empleados, trabajadores, obreros, sometidos a exigencias crecientes. En la compartimentación y la hiperespecialización del trabajo, la presión de rendimiento y la eficacia segregan un malestar que se añade a los otros malestares. Las relaciones humanas se desmigajan en el anonimato de las grandes ciudades, de los transportes comunitarios. Los inquilinos de un mismo edificio no se saludan. El viejo o el discapacitado que se cae en la calle es ignorado por los transausentes. No se repara en el indigente tendido en el suelo. Los automovilistas, embriagados por la energía desencadenada por una presión mínima del pie, se insultan mutuamente. Por cualquier motivo, se llaman imbécil, cabrón, hijo de puta.
La celeridad de todas las cosas en todos los campos, desde el fast food a los inclusive tours de las agencias de viaje, tienden a ocultar una falta de sentido y a colmar un vacío interior. Las urgencias del día a día nos hacen perder la noción del valor del tiempo, de la vida, y socavan nuestras relaciones con las demás e incluso con nosotros mismos. La cronometría fragmentada en minutos, incluso y segundos, la continuidad de nuestro tiempo interior. No solo perdemos el hilo dentro de nuestro tiempo, también perdemos tiempo de nuestra vida en las esperas telefónicas interminables, las colas ante las ventanillas y los atascos urbanos. En el año 1970, Ivan Illich ya diagnosticaba los grandes problemas de nuestra civilización: el deterioro de la convivencia en el anonimato, la mecanización y la hiperespecialización. Mientras que el problema del deterioro de nuestra biosfera se ha empezado poco a poco a entender como consecuencia de las contaminaciones, de las catástrofes ecológicas, el deterioro de nuestras vidas cotidianas sigue siendo invisible como mal civilización, puesto que cada individuo solo percibe el carácter subjetivo de su malestar, abatimiento psíquico, depresión, desmoralización, ansiedad, e intenta tratarlo con medios privados. Así, en Francia, un país famoso por su buena vida, es el mayor consumidor de antidepresivos del mundo. De hecho, la civilización se ha prometido la felicidad y el bienestar, ha provocado malestar pese al bienestar material, que no ha logrado traer una buena vida. Esta civilización nos ha hecho identificar bienestar como posesión. Se recurre a anestésicos, somníferos, ansiolíticos, euforizantes, drogas, psicoterapia, psicoanálisis, chamanes, gurús, para disipar y suprimir este malestar. Los miles de millones que se gastan en adquirir estupefacciones nos hace presentir la profundidad y la extensión del malestar. El porcentaje depresivo en Francia se ha multiplicado por 7 desde 1970 hasta el 2006. El suicidio es la primera causa de mortalidad entre las personas de 25 a 40 años y la segunda entre las de 15 a 24. El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. Los indicadores que tienen en cuenta el nivel de educación y las condiciones sanitarias ignoran que en los diplomas y las ausencias de enfermedades pueden ser compatibles con el malestar y la depresión. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo entre las clases medias. El consumo se convierte a menudo en adicción, en dependencia de productos que se supone aportan belleza, delgadez, juventud y seducción. La lógica de cálculo de la máquina determinista del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad, se apodera de los individuos. Por eso resistimos en y por nuestras fiestas, nuestras comidas, nuestros amigos, nuestros amores, nuestros juegos. Y la Matrix misma nos proporciona innumerables diversiones. En ese contexto debe entenderse la palabra diversiones en dos acepciones: lo que nos divierte y lo que nos da placer, lo que nos distrae de nuestros problemas más importantes, entre ellos el del sentido de nuestras vidas. La reforma de vida es, en primer lugar, la conquista de un arte de vivir. Los filósofos de la India, de China y de la antigüedad griega se dedicaron a buscarlo. El arte de vivir se presenta en una nueva forma
En nuestra civilización caracterizada por la industrialización, la urbanización, el afán de lucro, la supremacía de lo cuantitativo, la aspiración contemporánea de un arte de vivir es, en primer lugar, una reacción saludable ante los males de nuestra civilización. La mecanización de la vida, la hiperespecialización, el cronometraje, la aplicación de la lógica calculadora y determinista a la vida de los individuos. La generalización de un malestar, incluso en el seno del bienestar material, provoca como reacción una necesidad de paz interior, de plenitud, de autorrealización, es decir, una aspiración a la verdadera vida, la llamada espiritualidad. Empleamos esta palabra porque no tenemos otra mejor para oponer la materialidad y el afán de lucro. Se está infiltrando en nuestra sociedad. Cuanto más carecemos de una dimensión interior, más nos invade y nos oprime la lógica de la máquina artificial, más nos infesta el mundo cuantitativo de cada vez más se convierte en necesidad aquello que nos falta. La paz del alma, la relajación, la reflexión, la búsqueda de otra vida que dé respuesta a lo que dentro de nosotros está oprimido y asfixiado. La reforma de vida propone ir más allá del espíritu de éxito, de resultados, de competición, no para aniquilarlo, sino para dirigirlo hacia actividades lúdicas como el deporte y para regularlo a través del desarrollo de valores considerados femeninos, amor y ternura. El hombre lleva en sí potencialidades femeninas ocultas o inhibidas de la misma manera que la mujer lleva en sí potencialidades masculinas ocultas o inhibidas. Cada uno o una, incluso manteniendo la primacía de su sexo, podría y debería tener un yin-yang, los dos sexos del espíritu, según la fórmula de Michelet. La reforma de vida debería reducir el poder del dinero y del afán de lucro. Llevaría a redescribir lo que todos sabemos en lo profundo, oculto tras lo que creemos que son nuestros intereses, cuando un verdadero interés radica en la realización de nuestras potencialidades. ¿Por qué el bienestar material puede segregar malestar? La reforma de vida debe inspirarse en la aspiración al bienestar. La buena vida es un tema esencial que ha formulado tanto el presidente ecuatoriano Correa como el Foro Social Mundial Benelem en el Amazonas. Sus denominadores comunes se enuncian así: la calidad es más importante que la cantidad, el ser es más importante que tener, la necesidad de autonomía y la necesidad de comunidad deben ir asociadas a la poesía, la vida, el amor. En primer lugar, es nuestra verdad suprema. La reforma de vida nos conduciría a querer liberarnos de los condicionantes y obligaciones externos, así como nuestras intoxicaciones de civilización. Nos conduciría a expresar las ricas virtualidades inherentes a todo ser humano. Nos incitaría a vivir poéticamente. Nos estimularía a evitar el estrés que provocan los condicionantes ligados al tiempo, las prisas, precipitaciones, resentimientos, nerviosismos de toda clase, y a recuperar nuestros ritmos vitales, a ir más despacio como ha hecho el movimiento Slow Food para la gastronomía, una iniciativa que podríamos extender a otros muchos campos. Slow parenting, slow travel, slow cities, slow money, etc. Se trataría de vivir la vida en vez de correr tras ella. En nuestro planeta entregado a una carrera vertiginosa, la reforma de vida propugna una desaceleración generalizada, así reduciendo el tiempo fragmentado de los cronómetros. Recuperaríamos el hilo del tiempo interior,
Las finalidades de la reforma de vida podrían enunciarse así. 1. Serenidad e intensidad. Como muy bien ha escrito Patrick Viberet, hay que sustituir la alternancia perniciosa de presión-excitación por la pareja que combina o alterna serenidad e intensidad. La alternancia de presión-excitación procede de ciclos internos, más o menos acentuados, pero también alternancia entre contratiempos, contrariedades, estrés, aburrimiento, estímulos diversos como el alcohol, competiciones, juegos y diversión. La adquisición de la serenidad en el advenimiento de la intensidad requiere una trayectoria educativa o autoeducativa que comporte la humanización de nuestras pulsaciones y nuestras emociones, es decir, la capacidad de tener nerviosismo, rencores, resentimientos, cóleras, etc. La capacidad de reírse de uno mismo, así como la libertad de hacer el payaso. Todos llevamos dentro un payaso encerrado que está deseando salir a escena. El diálogo permanente entre razón y pasión. Una vida que obedezca a una razón gélida pierde sus cualidades. A una pasión sin control racional se convierte en delirio. El arte difícil y necesario de vivir comporta una navegación permanente, aleatoria, como todo arte bajo la doble protección antagonista de la razón y de la pasión. El desarrollo del autoexamen, la autocrítica para conocerse y comprender a los demás, la posibilidad de forjar la autoestima a través de los propios actos y del propio comportamiento. La preservación de un tiempo para la meditación, tanto en el sentido occidental del término, reflexión profunda y serena, como en sentido oriental, conseguir el interior y olvidarse para lo mejor que es reencontrarse a sí mismo. La deshabitación de las intoxicaciones consumistas para mejorar la recuperación de los placeres del buen consumo. La alternancia sobriedad-fiesta. El retorno de la sobriedad cotidiana debe ir acompañado del retorno a los excesos y exuberancias de los días y noches de fiesta. La sobriedad cura de la fiebre compradora, pero no prohíbe una compra de algo que nos fascine. Lejos de diseñar la calidad de los alimentos, la reclama, reviste un carácter hedonista que permite recuperar los placeres de las papilas, mientras que la intoxicación consumista nos hace esclavos de sabores artificiales, de deseos superfluos. El tiempo festivo rompe las normas. Las reglas provocan ebriedad, efusión, éxtasis, y en ese sentido es un tiempo de exaltación poética. La sabiduría necesita templanza, pero también excesos, autonomía y comunidad. La reforma de vida debe comportar simultáneamente lo que intentaron realizar tantas comunas juveniles en California en la década de 1960, autonomía y comunidad. Se trata de las aspiraciones humanas más profundas y complementarias de la afirmación del yo en libertad de la responsabilidad y de la integración en unos otros. Esta que convierte el vínculo con los demás en empatía, amistad, amor, reforma de vida, y nos incita a formar parte de la comunidad sin perder nada de nuestra autonomía. Punto número 3. Convivialidad y comprensión. La reforma de vida nos conduciría a restaurar la convivialidad
esa aptitud para la simpatía, el diálogo de las personas que comparten nuestra vida cotidiana, empezando por nuestros vecinos, así como los desconocidos con quienes nos cruzamos. Se han creado diversas asociaciones de convivialidad, como Mange da Saup, en Carentan, en la región de La Mancha, que organizan paseos, talleres de sopa, clases de cocina, de jardinería, resucitando el cultivo de hortalizas olvidadas y salones de lectura. La aparición de la palabra care de nuestro vocabulario, cuidado de los demás, que puede convertirse en preocupación, traduce en necesidad en las relaciones humanas. La reforma de vida cultivará la amabilidad, el mayor placer del ser humano. Según Marco Aurelio, el afecto, filantropía, caritas, la benevolencia hacia el prójimo, Confucio, más frecuente incluso que el alojamiento entre las personas es el deseo de romper ese alejamiento. Cultivaría la empatía, que es la capacidad de penetrar en los pensamientos de los demás y que al desarrollarse se convierte en simpatía y ternura. En efecto, vivimos disimulando nuestras carencias y nuestras debilidades. Practicamos constantemente la self-deception, el autoengaño, que nos incita a atribuir el error, la culpa, el mal a los demás y reduce a uno solo de los rasgos, normalmente el peor. En este aspecto, la reforma de vida coincide con la reforma intelectual, que implica negarse a reducir una realidad compleja a uno solo de sus elementos. El reducir al prójimo a su etnia, su raza, su religión, sus errores, sus culpas y su peor comportamiento nos ciega sobre lo que es Él y sobre nosotros mismos. La comprensión es un componente capital de la reforma de vida. Ya hemos dicho anteriormente que no podemos esperar el menor progreso social si no va ligado a un progreso en la comprensión del prójimo. Pero acceder a la comprensión del prójimo es muy difícil, puesto que ni la familia ni la escuela enseñan a comprender. Requiere prioritariamente el proceso de autoevaluación. Cada cual para luchar contra su propio enemigo, que siempre tiende a atribuir a los demás a la culpa. Encuentra chivos expiatorios, es incapaz de considerar la complejidad de la persona humana. Así, la reforma de vida necesita la reforma de pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente gobiernan nuestras formas de conocimiento y nos hacen incapaces de comprender lo que los demás obedecen a otros preconceptos y a otros paradigmas. En este escenario, como todos los demás, la reforma de la vida requiere una profunda reforma interior. Como el capitalismo, individualismo, han extendido la monetarización a sectores de vida donde imperaban los favores, las donaciones, la gratitud. ¿Qué comprensión del otro permitirá recuperar la satisfacción del favor gratuito y del don, a través del cual el donante regala lo mejor a sí mismo? Así podría abrir una gran brecha en el ámbito denominado por el dinero, el interés y el cálculo egoísta. 4. Lo femenino en lo masculino y lo masculino en lo femenino. Algo que está bastante común hoy en día, dice así: debemos saber que cada sexo lleva en sí la presencia del otro sexo, aunque de forma atrofiada, recesiva o latente. Así el hombre ha conservado pezones, el clítoris femenino es un pene reducido. No se trata de superar lo masculino y lo femenino en una especie unisex, sino también de completar la tendencia de igualdad de hombre y mujer, mediante el incremento de caracteres propios de la feminidad del hombre, cuidado y ternura,
y de caracteres propios de la masculinidad en la mujer, profesiones de responsabilidad y autoridad, la diferenciación genética, cultural. Entre los hemisferios cerebrales han desarrollado el hemisferio dominante masculino, la capacidad de análisis y abstracción, y en el hemisferio llamado femenino, la intuición, la aprehensión global, pero hombres y mujeres poseen los dos hemisferios y lo ideal sería asociar el sentido de abstracción y el análisis con el sentido de la intuición y lo global en un pleno empleo común de los dos sexos del espíritu. Como ya propugnaba Michelet, la civilización occidental moderna, esclava del poder y de la eficacia, ha llevado a los hombres a practicar actividades técnicas, materiales, competitivas, a veces despiadadas, mientras que las mujeres han quedado relegadas al universo maternal y afectuoso. Son las mujeres las que, en un mundo de machos dominantes brutales y limitados, han salvaguardado la amabilidad y la ternura. De ahí lo acertado de la frase de Aragón: la mujer es el futuro del hombre, en el sentido de que toda la civilización humana debe integrar las potencialidades de amor y afecto de lo femenino. Tal vez las mujeres estén mejor preparadas para unir complementariamente lo sensible y lo racional. Que el hombre siga siendo hombre, pero que se feminice. Que la mujer siga siendo mujer, pero que se masculinice. Que cada uno posea y asuma su propia fuerza y su propia fragilidad. Además, en esta época muestra que los conocimientos están cada vez más dispersos y compartimientos. Las mujeres quizás estén más preparadas que el hombre para captar la complejidad de grandes problemas de la vida personal y colectiva. Vivimos más que nunca en un tiempo en que la forma de conocimiento propio de las empresas masculinas conduce a la ceguera, por incapacidad de concebir lo complejo y lo global, y a la barbarie. La civilización necesita una potente inyección de feminidad. La relación estética. La reforma de vida también debe desarrollar un componente estético, esencial para vivir poéticamente. La vida práctica y debe de comportar una dimensión estética en los objetos, los instrumentos, los servicios de mesa, la decoración de las casas y los lugares de trabajo. El progreso del sentido estético permitiría expulsar la publicidad que degrada los barrios históricos de las ciudades y las carreteras, y apreciar en cambio los anuncios que buscan una calidad artística. Aunque las imágenes de las películas contienen una estética, perciben amplias capas de población. A menudo están privadas de las emociones sublimes que proporcionan las grandes obras de arte. Novela, poesía, música, pintura, escultura. Sin embargo, el cine ha producido obras maestras llenas de humanidad. En el momento en que escribo un texto, una de estas obras es la película Beautiful, de Alejandro González Iñárritu. La reforma de vida implica todo un proceso para desarrollar el sentido estético en el niño, de manera que lo conserve cuando sea adulto. La amplia difusión de música clásica entre los niños de las villas de miseria de Venezuela no solo aporta al descubrimiento de emociones, sino que les devuelve el sentido de dignidad y su valor personal. El canto debe practicarse lo más a menudo posible, ya que sustenta una dulce poesía en nuestras almas. Asimismo, a la luz de nuestros conocimientos actuales sobre astronomía, debemos regenerar nuestra relación con el cosmos, en ese universo gigantesco e increíble en el que hemos surgido y en el que descubrimos la pequeñez de ese tercer planeta, el nuestro,
que gira alrededor de un sol de un suburbio dentro de una galaxia periférica. A la luz de la ecología, debemos regenerar nuestra relación con la naturaleza e integrarla dentro de la conciencia de pertinencia a la tierra patria. La relación con la naturaleza se magnifica, sin duda alguna, con la emoción complementaria de paisajes, mares, montañas, nevadas, pero puede cultivarse en una relación de cuidados y de placer a través de la jardinería. Por lo demás, el cuidado del planeta interior, de los balcones, la terraza, jardines privados, la preocupación paisajística que se manifiesta en las residencias secundarias traducen con una aspiración en esperar con una relación íntima hasta ancestral con la naturaleza, siendo el jardín, como se ha dicho muy bien, un cosmos en miniatura. En esta relación doméstica con la naturaleza podemos liberar un aspecto reprimido de nuestra propia naturaleza. También podemos recuperar una relación de complicidad con nuestro propio cuerpo, que reclama relajación, cuidado, caricias, también danza, movimiento, despertar, estimular de nuevo nuestros 5 sentidos con placeres y la alegría de la mirada, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. La relación estética no debe considerarse un lujo, nos conecta con lo mejor y lo más sensible de nosotros mismos. Nos entrega un mensaje de autenticidad sobre nuestra relación con los demás, con la vida y el mundo. Nos proporciona la ocasión de maravillarnos, nos ofrece momentos de felicidad. Esta capacidad puede, si no, ayudarnos a resistir la crueldad de este mundo y la barbarie humana. Lo mismo puede decirse del juego, que también ha categorizado Roger Caylos y Johan Huizinga. Ha definido correctamente como provisto de un fin en sí, acompañado de una tensión, alegría y de una conciencia de ser distinto de lo que es la vida corriente. El juego no es ocio secundario, es una de las maneras de vivir poéticamente. La reforma de vida compartiría una aspiración a los estados de trance que encontramos en todas las grandes emociones estéticas y lúdicas, en todos los entusiasmos, todas las exaltaciones, todos los ardores amorosos festivos que nos acercan al éxtasis. Son estos estados de trance llenos de intensidad poética los que nos dan la sensación de vida verdadera. En ellos nos perdemos para mejor reencontrarnos reencontrarnos perdiéndonos. El éxtasis es el estado límite bienaventurado al que nos conduce el estado de trance, que entonces se convierte en principal, pero para evitar el riesgo de adicción a una sola fuente de placer o éxtasis, es preciso mantener una pluralidad de aspiraciones, de deseos, de emociones. La reforma de la vida debe abordar el problema complejo de la diversión en el sentido pascaliano, de término que se aplica a todo lo que nos distrae de nuestros problemas fundamentales, entre ellos la muerte. Y se puede decir que uno de los defectos de las diversiones, juegos, goce estético, erotismo, etc., es desviarnos de la conciencia de nuestro destino mortal. Por esas mismas diversiones nos proporciona también ciertas emociones poéticas de la vida y por lo tanto son portadoras de verdades humanas, y no solo de desviación de lo esencial. Pascal, aunque fue el pensador más complejo de lo humano, en nuestra cultura no percibió otra faceta de la diversión que lleva en sí la poesía en la vida. La conciencia que la verdadera vida está ausente
aparecido por doquier. Por todas partes se manifiestan inconscientes deseos de reforma de vida, aspirando a vivirla de otra forma, a través del deseo de vivir mejor con uno mismo y con los demás, a veces a través de la renuncia de una vida lucrativa, por una vida de autorrealización, así como en la búsqueda de la armonía con el mundo que puede manifestarse en la atracción que ejerce el budismo zen, las sabidurías orientales e incluso hasta en la búsqueda de la alimentación biológica. Esta aspiración a vivir de otra forma se manifiesta de muchas maneras. Asistimos por doquier a una búsqueda a tientas de la poesía de la vida, amores, fiestas, aventuras, rave parties, etc. En ese contexto, las vacaciones son un antídoto que reparte en su tiempo entre una vida urbana a la cual están sometidos con sus limitaciones y sus obligaciones y una vida de fin de semana o de vacaciones, durante la cual se desprograman. Se escapa de la cronometría, abandonan el atuendo urbano por una ropa más rústica e incluso por la desnudez o viven libremente. El Club Mediterráneo es un ejemplo de esa utopía concreta de una vida librada, incluso de la moneda. Evidentemente, hay que pagar por adelantado para vivir allá sin dinero. Según Gauss, el contraste es tan fuerte que el que vive en el que viven los esquimales alterna una religión de verano y una religión de invierno, con dioses diferentes según las estaciones. Es como si también nosotros venerásemos unos dioses diferentes en función de los periodos de la semana o del año. Para la reforma de vida requiere más de una alternancia, requiere una alternativa. Deberíamos cambiar de vida, integrando permanentemente algunas virtudes que nos portan nuestras vacaciones y nuestros ocios. El turismo también se explica la necesidad de huir durante un tiempo de la prosa de la vida, pero eso es absorbido por las agencias que organizan unos travels estandarizados, cronometrados, unos contactos exclusivamente folclóricos con las poblaciones que, a pesar de contar con la ventaja de cambio de ambiente, contiene los vicios que aquellos de los que solo huye. No obstante, están empezando a haber una reacción. Cada vez se opta más por las casas rurales en lugar de hoteles separados de la población. Se practica el agroturismo en Italia, Portugal, España, Brasil. Han aparecido nuevas formas de turismo, naturaleza, tradición, unos viajes que son peregrinaciones al desierto, viajes responsables, organizados por la agencia Thomas Cook, que hacen participar al artista en un programa de reforestación de la región visitada. El nuevo turismo busca emociones estéticas, pero también una experiencia de vida en el encuentro con el extranjero, al que descubrimos como diferente y a la vez parecido a nosotros, especialmente en las culturas tradicionales, entre los pueblos indígenas. El turismo de festivales permite una participación profunda en las grandes obras musicales o teatrales. El turismo globalizado, 800 millones de desplazamientos internacionales en el año 2005, es a la vez evasión y toma de conciencia planetaria. El turismo debería dedicarse no solo a la evasión, sino también a la comunicación, permitirnos abandonar nuestras casas, también encontrarnos en casa mientras estamos en el mundo. Sabemos que el bienestar material no garantiza la felicidad, como dijo en una editorial de Survival International.
Los multimillonarios más ricos del mundo no son más felices que cualquier pastor masái de Kenia. La reforma de vida, aunque aporte una buena vida, no proporciona por sí la felicidad. Los momentos de felicidad pueden surgir de forma inapropiada, contemplando el vuelo frenético de unas golondrinas o escuchando de pronto una música que nos gusta. Los periodos de felicidad, por su parte, solo producen gracias a una conjunción afortunada de las condiciones externas, lugar y tiempo, con unas condiciones internas. La reforma de vida no puede crearlas, pero puede asegurar ciertas condiciones internas que aporten serenidad y intensidad y que eliminen odios, rencores, celos. No puede suprimir la infelicidad, que es el precio que se paga por la felicidad desaparecida y el amor perdido. Pero la reforma de vida nos permite vivir bien, es decir, estar intensamente presentes para el mundo, para los demás y para los nuestros. El sufrimiento es el precio que debemos pagar para vivir, pero ese precio solo puede soportar si podemos acceder a la poesía de vivir. Por otra parte, una gran desgracia puede convertirse en ocasiones en una fuente de resiliencia y ser el origen de una felicidad inesperada, como nos indica la fórmula de Beethoven, Durch Leiden Freude. Hay un camino que lleva al sufrimiento a la alegría. También sucede a veces que la felicidad se ofrece por sí sola a quien sabe ofrecerse. Más profundamente, las reformas de vida subordinaria la felicidad a la calidad poética de vida. En ese sentido, la poesía es un artículo de primera necesidad, explica Nicanor Parra. Vivir poéticamente comparte innumerables felicidades, hechas de comuniones, admiraciones, alegrías y a veces éxtasis. Por último, las edades de vida deben de ser al mismo tiempo reformadas y reformadoras de nuestras vidas. Al pasar de una edad a otra, todos deberíamos conservar las virtudes de la edad anterior, la curiosidad insaciable de la infancia, las aspiraciones infinitas de las rebeliones de la adolescencia, la conciencia de las responsabilidades de la edad adulta. Si a la vejez conservase las cualidades de las edades anteriores, tendría la posibilidad de exprimir todas las experiencias vividas. Pasando de una edad a otra, podremos cultivar el amor debido a los padres, a los amigos, compañeros y a los hijos. La reforma de vida no puede eludir ni esclarecer el misterio de la vida ni el enigma del universo, pero nos enfrenta poéticamente a ese misterio y ese enigma. Tampoco puede hacer desaparecer nuestros miedos y nuestras angustias, pero enseña a vivir con ellos aplicándoles antídotos. La participación del destino colectivo, el vínculo afectuoso, los demás, el amor, es el Dr. Love quien cura a Mr. Hyde. Hay 1000 esbozos de las reformas de vida, de la aspiración a la buena vida, para escapar del malestar que ha producido la civilización del bienestar material. Para practicar la convivialidad por esos esbozos, aún no están conectados entre sí. Sin embargo, considerando el conjunto de esos elementos que, por separado, parecen mínimos, se percibe que la reforma de vida está inscrita en las posibilidades de nuestro devenir. Las experiencias de las comunidades. Se han creado muchas comunidades para vivir de forma alternativa. Las comunidades monásticas, cristianas o budistas se construyeron para abandonar la vida profana y dedicarse cada una a su credo. Las comunidades del Arca, creadas en 1948 por Lanza del Pesto, después de su reencuentro con Mahatma Gandhi, combinan un aspecto religioso abierto y sincrético
con una reforma psíquica y espiritual, practican la no violencia en todos los aspectos de la vida. Entrañan plegarias, cantos, danzas y fiestas, jardinería, conocimiento de uno mismo, profunda reflexión espiritual. Las comunidades basadas en una convicción religiosa han existido y existen todavía. En cambio, las comunidades laicas basadas en el deseo, en una nueva forma de vida, es una verdadera vida, solo han durado un tiempo. Sucedió en las comunas californianas o con las kibbutz israelíes. Los fracasos de los tentativos comunitarios no son solo debidos a la huella cultural de la sociedad burguesa en ese entorno, sino también muchas veces la dificultad e incluso la incapacidad de afrontar la relación con los demás a través de la comprensión, la humanización de las emociones y el respeto democrático. La experiencia del Monte Verita fue interesante sobre todo porque tradujo la realización temporal de la gran aspiración de la armonía, que nace y renace en la civilización occidental, en la Alemania, entregada a una rapidísima industrialización y urbanización a finales del siglo XIX. Algunos hombres y mujeres partieron hacia la Suiza italiana y se instalaron en las colinas a la orilla del lago Mayor. Bautizaron el lugar con el nombre de Monte Verita. Buscaban, esa era su expresión, una reforma de vida que comportase una reforma del alma, del espíritu y del cuerpo. Vivieron la comunidad rechazando la propiedad privada y se vistieron con togas, practicaron la jardinería, la danza, las bellas artes. La experiencia tenía una buena ambición de reformar las relaciones familiares y sociales, eliminar la autoridad dogmática, emancipar a la mujer y estar en comunión con la naturaleza. Se instituyeron una regla higiénica especialmente para la alimentación y el vestido. Se practicó la artesanía, la experiencia duró algunos años, pero se rompió por las disensiones internas y porque estalló la guerra de 1914. La comunidad cristiana, un barrio de Copenhague, empezó a funcionar en el año de 1971 y se ha mantenido a pesar de todas las vicisitudes, la lucha contra la droga y los diversos conflictos. Aún dura y subsiste gracias a su economía artesanal. Más amplia fue la experiencia de Aurobindo en India, que se fundó inspirada en la filosofía de Auribundo y cuyos participantes fueron seleccionados por la madre, la viuda de Auribundo. Se creó una verdadera ciudad basada en el principio comunitario. Tras algunas dificultades y fracasos parciales, la experiencia continúa a pesar de poseer algunos aspectos negativos. Siguen siendo un éxito sin duda porque ha durado una fuerte base filosófica común, los microcosmos de la reforma de vida, sobre una base exclusivamente secular demostradamente frágil. Creemos que los fracasos se deben a que no han tenido lugar a una reforma personal de los participantes, que comparte la pacificación de las pulsaciones y las emociones, que ni se ha llevado a cabo del aprendizaje para el conocimiento de uno mismo y la comprensión del prójimo, por lo que surgen malentendidos, incomprensiones y peleas que acaban en separación. En estos también pueden atribuirse el aislamiento de cada una de esas experiencias de vida, la ausencia de una conjunción y relación solidaria con otras reformas similares. La aspiración a la reforma de vida es la expresión de una aspiración a la armonía que atraviesa la historia de la humanidad y se ha expresado en los paraísos, utopías, ideas libertarias, comunistas, socialistas, las comunas californianas, las explosiones juveniles en mayo del 68, renacerá sin cesar bajo otras reformas.
siempre con las mismas aspiraciones: la autonomía, la comunidad y a vivir poéticamente. Esa aspiración será cada vez más amplia y profunda en las sociedades tecnificadas, industrializadas, occidentalizadas, sobre todo si son asoladas por crisis y desastres. Pero no pueden desarrollarse una reforma de vida si no se inician correlativamente las otras reformas, como ha reconocido muy bien la Asociación Francesa: transformation personal, transformation social. La reforma de vida es indisociable. Es una regeneración ética, a su vez indocible de una regeneración del civismo, a su vez democrática, de una regeneración de solidaridad y de la responsabilidad, de todo ello inseparable, de un proceso complejo, humano, social, político e histórico, que comparte una reforma del hábitat, del consumo y de la educación. La reforma de vida podría tener un alcance considerable en todos los problemas económicos y sociales. Patrick Vibert dice muy acertadamente: la dureza del corazón y el dolor de vivir no es la escasez de recursos físicos ni monetarios. Son el origen de la mayoría de los problemas ecológicos, políticos, culturales, sanitarios, sociales. Naturalmente, a esta formulación le puede dar vuelta y afirmar que las reformas ecológicas, políticas, culturales, sanitarias y sociales contribuirían a la reforma de vida y a mejorar la calidad de vida, aunque sea indisociable de incentivos externos. La reforma de vida es una nueva aventura interior, aunque sea indisociable de procesos sociales y colectivos. Las reformas de vidas es un proceso personal. Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros. Todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración. Hablar de regeneración puede conducir a la ilusión de un retorno del pasado, como si esto hubiese que olvidar las ambivalencias de la evolución histórica, las aportaciones positivas de la modernidad que vale la pena conservar y desarrollar. Hay que pensar, ya lo hemos dicho, en dar algún rodeo por el pasado, pero sobre todo el término de regeneración significa una vuelta en las fuentes generadoras, es decir, creadoras. Podremos acceder a una reforma de vida, un tiempo producido y productora, a través de un desarrollo e involución humano, creador de nueva civilización. Y bueno, eso sería todo por hoy. Por su atención, gracias.